Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Hoy ha estado el día un poco nublado y la verdad es que hay que salir siempre con un paraguas cuando esté nublado. No vaya a ser que un camión nos vaya a atropellar, y si tenemos nuestro paraguas, siempre podemos parar el camión con el paraguas. Hoy vamos a hacer una video reacción a una entrevista que tuvo Michel Foucault con el señor Alain Badiou, siendo profesor de la Facultad de Letras y Ciencias de Clermont-Ferrand. Vamos a ver aquí a un Foucault relativamente joven y donde todavía no había transitado el camino de la genealogía del poder. Recordemos que Foucault, en sus primeras obras epistemológicas, él hablaba sobre la arqueología del saber, también está ahí las palabras y las cosas, y luego él adoptó esta terminología de Nietzsche, que era la genealogía, donde se iba a estudiar lo que tenía que ver con el poder. Recuerden que para Foucault lo importante era la constitución del sujeto. Sin embargo, el primer Foucault, por llamarlo de alguna manera, tenía que ver más con el tema psicológico. Una de las cosas que poco se sabe de Foucault era que también era psicólogo. Él se graduó de licenciado en filosofía en 1948. En el 49 él se licencia como psicólogo. En el 52 él tiene el título de psicopatólogo y en el 53 tiene el título de psicología experimental. Así que esta entrevista va a ser muy interesante porque vamos a ver un Foucault donde apenas había escrito su primer gran libro, que era La historia de la locura en la época clásica. Que esta época clásica, y en esta historia de la locura, él va inclusive a hacer un análisis de la Edad Media, cómo era la relación con el leproso. Y él comienza a hacerse la pregunta en este texto de ¿qué va a pasar cuando la lepra desaparezca? ¿Quién va a ocupar el puesto del leproso? Básicamente él va a decir, lo va a ocupar el loco. Esto se va a potencializar evidentemente con la racionalidad, el culto a la razón en la Ilustración. Y también antes de esta entrevista, él ya había publicado en el 63 Historia de la Clínica, donde él va a hacer un análisis de la transformación social y cultural que fue por la instalación de esta institución de la medicina, o como él lo dice, cómo la sociedad tuvo una medicalización. Entonces vamos a ver cómo en esta entrevista, más que en el orden de ese Foucault que hoy conocemos, con la filosofía, con la historia de los sistemas del pensamiento, cátedra que él toma en el año 70, o inclusive podemos, para dar una referencia, esta entrevista está situada 10 años antes de Vigilar y Castigar, e inclusive está todavía a un año de publicar Las Palabras y las Cosas. Es decir, esta entrevista está entre el nacimiento de la clínica y Las Palabras y las Cosas. De hecho, fue en el 65. Entonces vamos a ubicarnos en un Foucault muy preocupado sobre el tema de la psicología, sobre el tema de la medicina, sobre el tema de la psicopatología. Suscríbete al canal. Qu'est-ce que la psychologie? En général, quand quelqu'un pose cette question, surtout à un psychologue, il pose en fait deux questions bien différentes. D'abord, il pose la question de quoi s'occupe la psychologie. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'interrogation la plus importante et celle qui le préoccupe vraiment. J'ai l'impression que quand on pose la question qu'est-ce que la psychologie, on pose automatiquement cette autre plus fondamentale qui est est-ce que la psychologie est une science? Fíjense cómo Foucault
está siendo espejo, como todo filósofo, de la cultura de su momento. Cuando el entrevistador le hace la consulta, ¿qué es la psicología? Pues él responde con esta maña que tienen los filósofos de comenzar a explicar cuál fue la pregunta que le hicieron. Pero él se está haciendo la pregunta que en el momento venía sucediéndose, inclusive con el tema del psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud. ¿Es la psicología una ciencia? La verdad es que para nosotros, hasta el momento, creemos que la psicología no tiene por qué pelear un puesto con la ciencia. Simplemente es otro lugar del conocimiento, es otro lugar del saber. Pero en este momento, en la primera mitad del siglo XX, y como vemos en Foucault, inclusive a mediados de los años 60, sigue rondando la pregunta si la psicología es una ciencia, porque se le quiere colocar a la psicología en ese lugar también privilegiado que tenía en la academia la ciencia. C'est une banalité que ce que je viens de dire, mais je crois tout de même que c'est assez important. C'est assez important parce qu'il est de notoriété publique que le statut scientifique de la psychologie, d'abord, n'est pas très bien établi, et ensuite n'est pas clair du tout. Et je crains cependant qu'en posant la question « est-ce que la psychologie est une science ?», on ne pose pas probablement la question la plus fondamentale, celle qui permettrait de résoudre, sinon toutes les autres, du moins l'essentiel des autres. Ojo que vamos a ver inclusive cómo él, a formularse estas dos preguntas, dice, paremos. Antes de preguntarnos si la psicología es una ciencia, tenemos que primero hacernos una pregunta más importante. Y vemos cómo inclusive el mismo entrevistador está deleitado porque ya Foucault, a pesar de que es las palabras y las cosas el que termina de catapultar a Foucault con un libro de filosofía en el orden epistemológico, porque la pregunta en las palabras y las cosas y en arqueología del saber va a ser cómo se forman los saberes, ya con la historia de la locura en la época clásica y el nacimiento de la clínica, ya Foucault se estaba ganando una reputación grandísima dentro de la academia. J'aimerais qu'on interroge la psychologie, non pas tellement sur la forme d'objectivité qu'elle peut atteindre, la forme de scientificité dont elle est capable, mais j'aimerais qu'on interroge la psychologie comme on interrogerait n'importe quelle autre forme culturelle. Qu'entendez-vous par une forme culturelle ? Bien, par forme culturelle, j'entends, si vous voulez, la manière dont, dans une culture donnée, un savoir s'organise, s'institutionnalise, libère un langage qui lui est propre et, éventuellement, atteint une forme que l'on peut appeler scientifique ou que l'on peut appeler parascientifique. Fíjense cómo Foucault, a pesar de no haber escrito todavía esos textos, en donde inclusive después de la arqueología del saber y el orden del discurso ya comienza con la historia de la sexualidad y comienza a hablar sobre la institucionalización de los saberes, cómo se forman, inclusive ya 10 años antes, Foucault ya tenía perfilado el camino a seguir en su pensamiento. Entonces, una forma de cultura es aquella que se organiza, es aquella que institucionaliza una forma de saber. ¿Para qué? Él posteriormente va a decir, esa forma de cultura que organizó e institucionalizó una forma de saber va a tener como consecuencia una forma de poder sucesiva a esa forma de saber. Inclusive vamos a ver cómo él va a decir, las ciencias sociales han sido formadas para conocer al humano, para poder dominarlo mejor. Alors, j'aimerais que l'on interroge la psychologie à cette racine. En quoi la psychologie est-elle, dans la culture occidentale, une forme de savoir, ce savoir pouvant être une science ou pouvant éventuellement n'en pas être? De ce point de vue, quelle serait votre réponse ?
Eh bien, je crois que la psychologie appartient à une certaine forme culturelle qui s'est constituée dans le monde occidental, peut-être dans le courant du XIXe siècle. Et cette forme culturelle, tout en apparaissant à ce moment-là, ne date pas absolument, entièrement du XIXe siècle. Il est évident que la forme culturelle que la psychologie a instaurée s'inscrit à son tour dans l'histoire de bien d'autres formes culturelles. Je pense par exemple à ce qu'a pu être la confession pendant tous les siècles chrétiens. Je pense également à ce qu'a pu être la littérature ou le théâtre, à ce qu'ont pu être aussi ces institutions qu'ont été au cours du Moyen-Âge, au XVIe siècle encore, les cours d'amour, les salons, etc. Esto que él está explicando es muy importante, porque él va a decir, la psicología que se fundamentó, se institucionalizó, se terminó de conformar y constituir en el siglo XIX, lo que va a hacer, lo que está mostrando es toda esta institucionalización que desde finales del siglo XVI vino emergiendo a través de la historia. Incluso va a decir, este tema de la confesión en la iglesia es, por decirlo de alguna manera, una protopsicología a lo que Foucault ya en su genealogía del poder, él iba a llamar el poder pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay una relación de poder entre el cura sobre el que se está confesando y hay un acto confesional, de la misma forma va a haber esta relación entre el psicólogo y el paciente. Enfin, voyez-vous, c'est toute cette interrogation que l'homme a toujours portée sur lui-même. C'est cette interrogation qui a pris à un moment donné cette forme culturelle que l'on appelle la psychologie. Vous n'avez Bueno, también vemos cómo Foucault no respondió si la psicología era una ciencia. Él va a decir, más que una ciencia, es una forma de cultura que organizó los saberes y los institucionalizó. Entonces, ese problema que venía desde la Edad Media, desde finales de la Edad Media, sobre todo ya en el Renacimiento, que es cuando ya entra su análisis en la historia de la locura, en ese debate siempre de la frontera entre la razón y la sinrazón, es donde va a terminar de conformarse con la psicología en el siglo XIX. Y esta frontera entre la razón y la sinrazón, entre el cuerdo y el loco, va a abrir un abanico interesantísimo con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque este lugar de la sinrazón también va a significar el inconsciente, el que va a abrir Sigmund Freud y al que Foucault también va a ir a analizar. Bien amigos, creo que este video se está haciendo un poco largo y apenas ahora va a entrar lo que es la filosofía en la entrevista. Vamos a quedarnos en este momento con la parte de la psicología y si te gustó, dale like, compártelo y nos veremos en un nuevo video.